Hola, Thanos querido, ¿cómo va? Buenas noches. Bienvenido una vez más a estas charlas castañas. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a estas entrevistas, a estas charlas teatrales que hacemos aquí desde el Instagram de María Castaña con gente que ha tenido, tiene y tendrá que ver con la vida del Centro Cultural María Castaña, sus talleres, su agrupación teatral, la sala, bueno, y demás cuestiones. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran hacedor de teatro en Córdoba. Es una persona, director, actor, escritor, docente, bueno, un gran referente del teatro en Córdoba, ex alumno, pero no quiero spoilear mucho, voy a dejar que él se presente solo después. Ahí vamos a esperar que se conecte. Contarles que la semana que viene va a estar David Picotto, el día viernes. El miércoles estamos terminando de cerrar a ver quién va a ser el invitado del día miércoles. Pero bueno, vamos a estar a ver quiénes están conectando. Hola, Fío, ¿cómo estás? Qué lindo verte. ¿Cómo les va a todos los que están del otro lado? Buenas noches. Ahí está, ahí llegó nuestro invitado. Ahí lo sumamos. Gracias a todos por estar hoy aquí. Ahí estamos esperando que se conecte. Aló, Hola Guille, ¿cómo va? ¿cómo estás, Agus? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Antes de ¿Vos todo empezar, bien? bien, bien, antes de empezar con todo el arte, el teatro y demás, quiero decirte que también sos un referente de la moda, porque tus camisas las tenés solo vos Solo en... de las camisas, no de la moda. De las camisas. Bueno, de las camisas, de las camisas entonces. Que yo ya me basta con eso, ya está. ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien, 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 muy bien. Bueno, primero que nada agradecerte por haber aceptado esta charla. No, Eh, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. no, por favor. Bueno, ves, ahí dicen, amo su look, dice ahí un fío. Nada, agradecerte porque, bueno, no solo para María Castaña y los talleres y demás, sino que para Córdoba sos un gran referente en muchos aspectos, ¿no? No solo por tu trabajo específico, sino culturalmente sos un gran referente. Así que, bueno, nada, gracias por acompañarnos. Bueno, un poco grande la presentación, pero la agradezco. Es grande como tu estatura. Sí, también. Sí, sí, sí. Guille, vos sabés que estas charlas las pensamos para dialogar, para charlar con gente que ha tenido que ver y tiene que ver un poco con la historia, con el presente de María Castaña y por qué no con el futuro. Y a su vez que sea gente importante en la escena cordobesa. Y antes de ser el referente que sos hoy, ¿vos empezaste o cómo fue que llegaste a estudiar en los talleres de María Castaña? ¿Cómo fue que llegué? Empecé primero un taller de teatro con Alejandra Laconi. Hice un año y medio cuando tenía 8 o 9 años. Eh, y me gustó mucho el teatro, pero bueno, en ese momento la manera que ella tenía de abordarlo a mí no me terminaba de satisfacer. Entonces a mi padre le habían recomendado, era tan joven, dice, por ahí hay un montón de muy amigas mías que iban conmigo ahí a María Castaña. Eh, bueno, a mi padre le recomendaron María Castaña, fuimos a una reunión y ahí empecé el taller de niños, de niñez. Ajá. Y la verdad que siempre digo que el teatro me cambió la vida para siempre y me la cambió a partir de ese momento. Eh, bueno, en ese momento María Castaña era el único lugar de Córdoba, quizás estoy equivocado, pero estoy casi seguro que era así, el único lugar de Córdoba que era una escuela
de teatro. O sea, no era el único lugar de Córdoba donde se daba teatro, pero sí era el único lugar donde había una dinámica de escuela. Entonces vos entrabas, yo tenía en ese momento 10 años, entré, hice el taller de niños y ya ahí nomás pasé al taller de adolescentes. Y para los que no conocen la dinámica, que quizás hay muchos que no la conozcan, vos ingresás a primer año y es como si entraras al secundario, de alguna manera, Claro. porque empezás a atravesar los 5 años de María Castaña con los mismos compañeros con los que entraste. Y eso a mí fue algo que me marcó mucho, porque, bueno, yo en mi adolescencia, con todo bueno, en muchos factores, uno principal fue, por ejemplo, el descubrir mi sexualidad, el encontrarme en eso. Yo la pasaba como el ojete en el secundario, la Claro. pasaba verdaderamente muy mal. Y tampoco Eso encontraba es, vos sabés que mucho. es un detalle muy particular de muchos castaños, castañas y castañes que la pasan mal en el secundario y encuentran en los talleres gente, compañeros para poder acobijarse, ¿no? Sin lugar a duda. A mí eso verdaderamente me salvó la vida y siempre lo digo. Porque yo, el día de los talleres eran los sábados y yo era el lunes y yo ya estaba pensando cuánto falta para el sábado. Era Claro, para mí el momento verdaderamente más importante de la semana. Y ni hablar de esperar a que lleguen las muestras. O sea, era como claro. todo el año, toda la semana esperando que llegue el sábado y todo el año esperando que lleguen las muestras. Era para mí, en ese momento de mi vida, era todo, y verdaderamente fue una válvula de escape muy importante para mí. Siempre lo dice la Lola, una Sí, compañera. vos sabés, dice que recién pusieron Gris por ahí. ¿Vos te acordás qué obras hiciste en los talleres? Sí, claro. Bueno, el primer año de niñez, el único que yo hice, hicimos Grease. Siempre me acuerdo. Ajá, Me da mucha ternura, me da mucha ternura. Yo claro, porque eran niños. quiero ver ese video. Yo me acuerdo que en un momento una amiga, la Vale Cianca, que estaba por Ajá. ahí, Está por acá, eh, sí. sí, cuando hicimos niños, el taller de niños, estábamos de las que quedamos, estaba la Agos Barborini y la Vale Cianca, estábamos les tres ahí. Y yo sé que la Vale tiene el video, yo lo quiero ver. A mí me había tocado un personaje de mierda, porque era el profesor de educación física, y obviamente que yo quería ser John Travolta, Claro, claro, claro. o Olivia, no sé, Claro, pero claro. Ah, igual me las rebusqué para. De repente era el profe de educación física y bueno, como faltaban varones, después hice otro personajito más y después hice un locutor de radio. De repente fui ocupando terrenos. espacio. eh, sí, al que nadie le ponía ficha, ¿no? Porque yo era re tímido, eh, pero yo le ponía voluntad. Claro. Y Che, fue Guille, hermoso. vos sabés que una vez bueno, el Festival Vamos que Venimos, el Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, es uno de los proyectos que tiene el Centro Cultural. Y una vez te invitamos a que seas docente, después te invitamos a que seas jurado. Y cuando, no me acuerdo si publicaste algo en Facebook cuando fuiste jurado, cuando fuiste docente, y publicaste algo a mí me marcó muchísimo porque en dos párrafos expresaste algo muy lindo acerca de los festivales y de un festival que viviste vos con María Castaña. ¿Quisieras contar esa Sí, anécdota? sí, por supuesto. Eh, cuando yo tenía en ese momento 15 años, fue en el Ajá. 2005, y habíamos hecho una obra el 2014 que era como sí, una versión de Romeo y Julieta en clown, que se llamaba Circo Shakespeare. Eh, y bueno, y surgió esta posibilidad de viajar al sur a un festival que se hizo en la Patagonia, que era Tico Truncado, que Era tan fuimos en nuestro grupo, si ahí la serie lo puso, que fuimos nuestro grupo y el grupo que le seguía el nuestro con otra obra. Y la verdad que, nada, ese viaje, si el teatro me cambió la vida, ese viaje me la marcó para siempre. Imagino, Eh, imagino.
Me la marcó para siempre. Yo, verdaderamente ahí se me abrió un mundo. Se me abrió un mundo de decir, yo quiero vivir de esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer teatro, yo quiero viajar haciendo teatro, yo quiero Claro, estar con mis amigas, yo quiero trabajar con la gente que quiero. Y en ese viaje también me enamoré por primera vez. Entonces fue como, se condensó todo, me acuerdo que fue en muy septiembre, se condensó todo en un viaje de una semana claro, que a mí me marcó. Y hasta el día claro. de hoy, si vos me preguntás cuál fue el momento más feliz de tu vida, yo te voy a decir ese viaje, porque verdaderamente se me abrió otra posibilidad en el Claro. mundo. Pero además sucede esto que en los festivales de teatro uno no solo convive con la experiencia teatral en sí misma, de ir a ver una función o ir y actuar, sino que hay algo entre las funciones, entre los talleres, ese encuentro, esa comunión de los elencos, de los grupos, que solamente se dan los festivales. No, no, sí, a mí te juro que hablo de eso y se me pone la piel de gallina. Eh, porque fue verdaderamente muy fuerte, imagínate. Aparte, imagínate en la adolescencia, donde están todas las emociones a flor de piel, está el descubrimiento de todas las cosas. De repente, viajar, hacer teatro, conocer gente que hace lo mismo, en un lugar lejos de tu ciudad, ver otras maneras de hacer teatro, estar con pares, no, fue una experiencia alucinante, alucinante, alucinante. Che, Guille, bueno, te egresaste del secundario y ahí nomás entraste a la facu. Sí, 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 sí. Terminé el secundario en el 2007, en el 2008, No hubo licenciatura en duda. teatro. No, o sea, no hubo dudas en cuanto a qué hacer, porque Ah, como te digo, eh, ese viaje del 2015 para mí fue como crucial. A partir de ese momento, yo 2015, pensaba, 2005. quiero ser biólogo marino, pensaba antes de los 15. Quiero hacer teatro. No, a partir de ese momento, ¿qué? ¿La biología? ¿Qué? O sea, el teatro. Claro, claro. Eh, y me acuerdo, bueno, yo antes de ingresar a la facultad, me fui a todas me fui a la Jolie, me fui a la Roberto, me fui a la UNC, a la licenciatura. No solo averigué los que fuimos, me acuerdo con Lagos Barborini, que también estaba ahí la duda, que al final después optó por Sí. las artes plásticas. Eh, pero nada, yo quería saberlo todo, yo quería tomar, era la decisión de mi vida. Aunque después lo podía cambiar, pero yo en ese momento yo quiero entrar. eh, y nada, no solo fui a buscar los planes de estudio, me acuerdo que fuimos una noche, la Yoli estaba cerrada, pero le dijimos al señor que estaba ahí que nos deje para que nos conseguimos el plan de estudio. Y después también me encargué de ver producciones Claro. de egresados, de egresadas de las tres escuelas. Ah, estaban Y bueno, metidísimos. ¿cómo? Yo estaba metido, sí, 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 yo. Y, y nada, y decidí que el lugar que a mí me interesaba, desde una perspectiva política, ideológica, artística, era la UNC y le di para adelante y la verdad que me encantó haber tomado esa decisión en mí, no estoy diciendo que sea mejor que las otras, ¿no? Fue como Claro. una decisión que a mí me satisfizo, ¿se dice? Me Que te hizo dio muy bien. satisfacción. Es uno de Me los dio grupos mucha más satisfacción. complicados. Sí, sí. Exactamente. Che, por supuesto, obviamente que todos vamos mutando y evolucionando y cambiando, eso no cabe duda, pero esa mirada, esa perspectiva que vos tenías en ese momento que te llevó a elegir la universidad, ¿hoy se mantiene y en ese caso cuál es? Eh, bueno, ahí hay mucha tela para cortar. Eh, Tenemos, bueno, a tenemos mí tiempo todavía, 45 minutos. me interesa mucho la investigación sobre la escena. Me acuerdo que pero no únicamente la investigación teórica, porque también hay como un prejuicio, una idea de que no sé, que parece como una licenciatura y es una carrera que tiene una orientación hacia la investigación. A veces escucho como que se piensa que la gente que le egresa del UNC son como ratones de biblioteca. Claro, Ay, la claro. Diana, te saludo, Ahí está Diana. la Diana Lerma.
sino la investigación en la práctica, esencialmente, y también en la teoría. ¿Y cómo y cómo Ay, se cortó un poquito. ¿Se cortó? Lo último se te cortó. Ah, ¿y en qué parte? Decime. Ay, qué lástima. A ver. Hola, ¿Me hola. escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás, Agus? Ahora sí. Ahora sí ¿Ahora un poco sí? mejor. Estás como, Ah, parece medio robótico. No, se cortó en esto que decías de la universidad. ¿Cuál es este mito que hay sobre la universidad? bueno, hablé un poco más. Ah, No, que hay, no sé si mito, pero como cierto prejuicio de que hay bueno, como es una licenciatura y es una carrera que se investiga sobre el teatro desde diferentes perspectivas, como si fuéramos una claro, especie de ratones de bibliotecas en donde no se entrena la práctica. Y hay también claro, claro. toda una corriente y un posicionamiento ideológico de también entender la práctica como un espacio de investigación teórico y de un espacio de investigación en sí mismo. Y eso a mí es algo que me fascina, poner en conflicto lo que se nos viene dado, problematizar sobre la escena. Una de las cosas que a mí me encanta de la Nacional, de la Facultad de Artes, del Departamento de Teatro, es la diversidad de docentes. Eh, Porque bueno, hay muchas cátedras y verdaderamente cada docente tiene una línea de trabajo, una manera de entender la actuación, la escena, el teatro, que es como si fuera una especie de abanico de posibilidades, que uno después profundiza en la que más le interese, pero tener la posibilidad de entrar en contacto con todos qué difícil el inclusivo a veces, esas docentes eh, a mí me voló la cabeza, me voló la cabeza. Claro. Eh, Porque, bueno, eso, hay muchísimas perspectivas. La diversidad, en cualquier espacio donde crea que, en donde habite la diversidad, me parece sumamente interesante. Porque ahí se puede poner en conflicto y donde se aúne la disidencia, eso a mí me cautiva y me Claro. emociona también, pensar el teatro desde ese lugar, desde un lugar que Y se está tiene, actualizando todo el tiempo. y te hago una consulta, ese ámbito de diversidad, de discusión, de problematización, después vamos a avanzar un poco más sobre concretamente tu práctica teatral, pero tiene que ver también con lo que vos mostrás en escena, ya sea desde la posición en la que estés de un proyecto, ¿no? Pero tiene que ver con cuando presentás un espectáculo o va por otro lado. Me perdí en lo primero que dijiste. ¿Qué No, cosa tiene que ver? este ámbito de lo diverso, de la Mm, problematización, de conflictuar eso sin que se lugar nos a viene duda. dado por imposición, ¿es algo que también lo llevas a tu práctica teatral? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Me acuerdo que el Oscar Rojo decía algo que a mí me encantaba, me encanta, que era que el teatro tiene que divertir. Pero él hablaba que la palabra divertir no es de entretenimiento, sino que la palabra diversión viene de diversidad. Entonces, que el teatro tiene que aunar esa diversidad. Qué Y bonito que el eso. entretenimiento es algo superficial y hasta inclusive, y acá es un poco mi opinión, es un poco peligroso el abuso Ujú. del entretenimiento porque puede adormecer, porque no hay mucho, no hay nada, no hay riesgo, y si no hay riesgo, te adormeces, como Ahora, sociedad, como persona. claro, pero ahora pienso, ¿no? Mientras te escucho, vos sabés que hace poco leí no me acuerdo si leí o lo vi, que Mauricio Cartún decía que el entretenimiento él lo entendía como tener entre, ¿no? En el mejor Ujú. sentido de la palabra entretenimiento. ¿Viste cuando dicen que lo único malo en el teatro es no aburrir, es aburrir, ¿no? Digo, Buena cuando uno duda. ve cuando uno ve tus espectáculos, no hay forma de estar cómodo.
digo, en el sentido de, no hay forma de estar así echado mirando, uno está comprometido con cosas que ni siquiera sabe que está comprometido mirando tus obras. Entonces está entretenido, está atraído, hay algo que lo tensiona hacia lo que está mirando, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a dudas. Pasa que estaríamos hablando de cosas diferentes. Vos estás hablando de como, bueno, de establecer un campo, de un entre, de un vínculo, de una tensión, si se quiere, que sí, que sin lugar a dudas yo... pero ahí también me parece que se entra en algo también peligroso, que a mí me da un poco de escalofríos cuando lo escucho, de gente que habla como de lo que... Ay, me voy a meter en un terreno que quizás después no sepa muy bien cómo Después salimos con nadar. una Pero, pregunta sobre Guille más Baldo, ¿qué liviana. desayuna? Las camisas. Claro, claro, hablamos de las Eh, camisas, criollo de hojaldre común. Sí. todo. Eh, por ahí a veces escucho en algunos hacedores y demás, como cierta cuestión de yo yo quiero que lo que haga le guste a la gente. Y en eso, por ahí, se escudan muchos procedimientos que no se sinceran verdaderamente. En realidad, vos estás haciendo lo que vos querés hacer. Lo que le gusta a la gente. Yo no sé qué es lo que le gusta a la gente. Eso es medio peligroso, porque es por ahí homogeneizar algo que hay diversidad. Y sí, sin lugar a Claro, duda, la hay... gente como algo, Claro, claro. a ver, sin lugar a duda hay todo un sistema eh, un tejido muy complejo que nos dice cómo tienen que ser las cosas. Entonces, nada, estamos muy atravesados por la televisión basura, las películas, ciertas cosas que nos dicen cómo tenemos que ser, de alguna manera. Y a mí me parece un poco peligroso que eso se siga reproduciendo. Entonces, sí, sin lugar a dudas, por lo menos es un interés personal Claro. que a mí me moviliza, que es poner en conflicto algunas cosas que ya se nos vienen dadas. No sé si lo logro, no sé si me sale, no sé, pero por lo menos hay un Pero intento ahí, hay algo que... está la intención, claro, claro. Claro. Claro, está la intención. Obviamente que hay un montón de otras tensiones que también posibilitan ese movimiento y estamos atravesados por un montón de cosas, pero Ujú. eh, eh, a ver, por ejemplo, por darte un ejemplo, Sí, sí, sí. cuando empezamos a ensayar La niña que fue Cyrano, Ujú. que fue mi trabajo final de la licenciatura, que era un espectáculo solo que ahora no lo estamos haciendo, pero es un espectáculo para Es. niñas, para jóvenes. Bueno, el teatro para la infancia está lleno de prejuicios y lleno de representaciones congeladas que de repente con las chicas cuando estábamos ensayando, era muy difícil para nosotros mismos no reproducirlas. Claro, Como claro, ciertas claro. ideas de cómo tiene que ser el teatro para niñas, Hola. Sí, 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 sí. cómo se actúa, cómo tiene que ser la escenografía, un montón de cosas que aunque teníamos muy presentes que no Claro. queríamos caer en ciertos dispositivos, en ciertos abordajes, era recordarnos todo el tiempo y todo el tiempo hacernos preguntas sobre eso en particular. Y ya me fui por las ramas, no sé dónde venía esto, No, pero pero sí tenía... está más que interesante lo que estás diciendo. Digo, las preguntas que tenía pensado me quedan hasta acotadas. Eh, Te quería preguntar, bueno, justo tomo esto de tu tesis, digo, yo estaba leyendo algunas entrevistas que te habían hecho, qué sé yo, digo, tenés 28 años, ¿no? 28, 30, Tengo 30 tenés. 30. Bueno, Ojalá tuviera pero no 28. es que tenés 30. Tenés 30 años eh, y en un proceso casi de 10 años o un poquito más, has hecho muchísimas cosas. ¿No
no por la cantidad, digo, no porque, bueno, estuviste en tantos festivales, sino digo por lo que han significado para la escena, ¿no? ¿Cómo has vivido vos esta cosa de cursar y ser estudiante y relacionarla con el quehacer teatral profesional? ¿Convivió? Eh, Eh, ¿Cómo fue tu proceso? eh, en realidad se dio de manera muy natural y todos los procesos lo fui viviendo como un aprendizaje y lo sigo viviendo de esa manera porque, nada, es una frase muy hecha, ¿no? Pero creo que estamos aprendiendo todo el tiempo, pero verdaderamente creo que estamos aprendiendo todo el tiempo y más en el teatro. Y más en el teatro que cada proceso que se abre, por lo menos de la manera que a mí me interesa involucrarme con los proyectos, como hablábamos recién, es escaparle a las seguridades. Y en ese escaparle a las seguridades se abre la posibilidad, se abren nuevas posibilidades en el encuentro con los otros. Entonces, cada proceso es único. A mí me sorprende mucho las personas que, está bien, nosotros somos muy jóvenes y hay personas que hace muchos años que hacen teatro, pero me sorprende las personas que sistematizan métodos. También es un terreno que me parece peligroso, a ver, desde un lugar muy humilde lo digo, pero es establecer métodos tan estáticos cuando cada proceso es particular y en cada obra se abre un universo de posibilidades que verdaderamente me parece muy difícil de prepensarlo, anticiparse a eso. Sin lugar a duda, hay un montón de seguridad, seguridades, Sí, no, bueno, de de cosas obras. que uno sabe que le salen, claro. Claro, sí, más de cosas que a uno sabe que le salen, de pensamientos, de reflexiones que vas acumulando, que te van ayudando Ajá, a seguir profundizando en eso. claro. Eh, Vos- la Lola, la sí, Lola sí, dice que ella puede dar testimonio. Bueno, yo soy un taurino que necesita de la sistematización y del orden en ciertas cosas. Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo tan livianas me cuestan un montón. bueno, mirá, yo te quiero contar, yo te quiero decir algo, yo también soy taurino, y vos sabés que Así, va a quedar muy trillado y muy armado que te adule en una entrevista que te estoy haciendo a vos, pero lo tengo que contar, porque hace unos años, creo que fueron 2 años, 3 años, no me acuerdo cuándo, la Euge de Andoniu para la municipalidad dio un taller un curso de dirección, un seminario de dirección de 2 días, 3 días, una cosa por el estilo. me acuerdo, sí, sí. Yo me inscribí, fui, y en el primer encuentro estabas vos, que te había invitado para charlar. Entonces yo agarré y de una manera tan irreverente y que hasta hoy en día me da vergüenza esa pregunta, yo agarré y te dije, Guille, y le pregunté, estabas vos y estaba Leo G, y pregunté una Y cosa la así Jazmín casi Sequeira. y la Jasmine Sequeira, estaban los tres. Y yo les pregunté una pregunta que casi estaba hecha de la década del 40, una cosa terrible. Yo agarré y dije, ustedes cuando dirigen, ustedes cuando dirigen, ¿el personaje va hacia el actor o el actor hacia el personaje? Y vos me miraste y me dijiste, yo creo que no hay caminos. Hay que ver cada obra, hay que ver cada actor, hay que ver cada proceso. Dice, me dijiste, nada es lineal. Y ahí eso a mí me fue como una, ¿viste? Cuando vas a fisioterapia que te ragas en la espalda. Fue para mí una cosa así, porque, porque ahora que te escucho decir todo esto, digo, hay mucha relación con eso que vos me dijiste en ese momento y a mí me marcó tanto esto, no de no saber, sino de entregarse a esa incertidumbre y a eso nuevo que puede llegar a venir en el proceso, Al riesgo, al al riesgo. riesgo. Ahí está el riesgo. Yo creo que si no hay riesgo, para mí, no, acá es el vino por ahí el que me está diciendo decir estas cosas. Pero si no hay riesgo, que no haya nada, porque, bueno, eso ya es mucho, eso ya es mucho, eso ya es mucho. Ese fue el vino, ese Sí, fue el vino. pero pará, y me acuerdo una anécdota que contaste que me gustaría que la cuentes,
que vos, una vez que dirigiste no sé si dirigiste una obra o un trabajo, no me acuerdo qué fue, que vos contaste que en tu casa escribías qué ibas a hacer durante el ensayo. Contalo vos. Es que iba justo a contar eso, porque siempre me Ah, acuerdo de bueno, eso. Después lo, dale, lo- dale. lo que puso la Loli también, la Lola Nieva, estábamos ensayando la primera obra en la que dirigí, que yo me creía mil, porque no solo estaba dirigiendo, sino que también actuaba, cosa que no voy a hacer nunca más. Claro. Bueno, empezamos el proceso y bueno, actuó Lagos, la Vicky Aguirre, la Mamina, y en la asistencia de dirección estaba la Lola Nieva, el Pablo Huespe, bueno, había todo un equipo atrás, el Horacio Fierro, bla, bla, bla. Y bueno, era mi primera experiencia, y por más que yo había sido dirigido, yo no sabía nunca me prestó demasiada atención en cuáles eran las metodologías, no tenía idea. Claro. Pero bueno, yo me lancé. Y entonces en mi casa yo, como buen taurino, como vos debes saber, anotaba todas yo decía, bueno, esta escena, yo leía la escena, bueno, ¿cuáles son los intereses y los deseos de los personajes? ¿Qué busco? Bueno, entonces, de acá, bueno, entonces, más o menos en el primer ensayo fui con dibujos con las marcaciones y números. Pues sí, ¿dónde está el teatro? ¿Dónde está el Claro. encuentro? Pero bueno, en este Era momento para mí director de eso era el ballet. teatro. Claro. Entonces yo llegué al ensayo, me pongo hacíamos, bueno, vos Vicky, camina para allá, vos Agos, acá vos le gritás y le decís, y yo miraba, todo esto miraba entre afuera y adentro, ¿no? Porque también actuaba, entonces me llevó Ah, tiempo darme cuenta que esa metodología no funcionaba. A ver, de claro. repente la escena, qué sé yo, se paraba, se podía ver, pero no pasaba nada. No pasaba nada del orden de lo verdadero. Entonces, y de todo modo, igual yo esto lo digo así liviano, pero me llevó mucho tiempo ese proceso, darme cuenta de que lo interesante empezaba a pasar cuando yo no llevaba ningún plan de ruta. Y cuando yo me sentaba ahí con el texto que teníamos, con las actrices que estaban, con el espacio donde ensayábamos, eh, con la Lola que estaba en la asistencia de dirección, y veíamos qué pasaba. Claro, Y de que el repente, riesgo. claro, empezaban a suceder cosas que eran del orden de lo incalculable, ¿eh? Que bueno, a nosotros en ese momento nos encantaban. No sé si la obra era buena, mala, no me hago esas preguntas Claro, pero ahora. En ese sucedía momento, algo. y bueno, y estrenamos y fue hermoso porque verdaderamente fue un proceso para mí de muchísimo aprendizaje, de muchísimo. Ahí las chicas Sí, están poniendo los lugares donde sí, ensayábamos. sí, sí. Recién puso Vagos, dice, tengo anécdotas muy jugosas para contar. Después vamos a hacer el... Che, Guille, em, vos sos docente, has actuado, has dirigido, entiendo que has escrito también, ¿puede ser o no? Sí, 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 sí. También. Eh, ¿Cuál es el rol en el que más te hallás? ¿Te gustan todos por igual? ¿Cuál es el que menos te gusta y el que más te gusta y por qué? ¿Cómo te vinculás con los roles del teatro? Oh, qué pregunta. Están muy bien esas preguntas, Agustín. Muchas gracias. Están muy bien. Mira, yo, El accidente en taxi, eh, pone algo. yo me siento actor y es lo que más disfruto. Verdaderamente es lo que más disfruto. Actuar, estar en escena, estar en el acontecimiento es lo que me conmueve. Eh, de todos modos, desde que empecé a dirigir, me cuesta pensar en proyectos de la actuación. Hay algo que se empezó a mover en ese lugar que al principio renegaba un poco porque me encanta la dirección, pero también la sufro mucho. La sufro mucho porque pareciera que todavía no estoy encontrando un lugar donde descargar todas esas tensiones que cuando estás actuando las descargas en escena. Sí, sí, Pero sí, algo de que a se poco, expulsa. claro, pero de a poco sí, tengo unas ganas de volver a actuar, tal cual. De a poco
de a poco me voy encontrando un poco más en ese rol y me encuentro pensando en los proyectos desde ese lugar. Después aparece la escritura, la dramaturgia, que la palabra dramaturgo siento que me queda enorme. Bueno, como todas las otras también, pero la dramaturgo más todavía. Pero me le estoy empezando a animar cada vez un poco más a la escritura. La primera experiencia fue en la FA con producción de cuarto, después fue con Cerdas, la cuarta casita, y después fue que Cerdas con la cuarta casita fue con Ricardo Risser, que hemos trabajado mucho juntos, y después La Niña, que fue Cyrano, que fue la primera obra que estrené con una dramaturgia mía, y eso Claro, fue como tremendo. Y entonces el lugar de la dramaturgia también me conmueve, pero me cuesta y la sufro porque estoy solo y estoy acostumbrado a trabajar con otros y a ver claro. qué pasa en ese tejido, en ese encuentro, en esos roces, y desde ahí que salga esto del riesgo, que salga la escena. Pero bueno, cada vez, por ejemplo, en esta cuarentena estoy abocado a la escritura. Y me está gustando mucho también pensar la escena desde ese lugar. Y también otra cosa que casi nadie se detiene es que también soy escenógrafo de las obras. Nadie lo ve a eso. Pero pasa que yo lo, pasa que yo lo relaciono mucho con la dirección. Me Claro. interesa, me interesa mucho el espacio pensado desde la dirección. Siempre busco a otra persona, igual que trabaje conmigo en la escenografía, el Diego Trejo, Lagos Barbolini. No, sí, casi siempre ha sido el Diego y en dos instancias Lagos. Eh, y me interesa pensar el espacio desde ese lugar. No sé si me animaría a ser escenógrafo. Me gusta ser escenógrafo de las obras en las que dirijo, porque hay algo que me Claro. ayuda a pensar la escena y la actuación desde el espacio, que por algún motivo me interpela desde ese lugar. ¿Cómo me siento? Actor, sin lugar a duda. Y desde ahí se abren todas las otras posibilidades, pero desde ese lugar, desde adentro de la escena, desde la Claro, actuación. claro, claro. Guille, vos sabés que es una pregunta que hago siempre a actores, directores, escenógrafos. Bueno, me interesa, es una pregunta que a mí me atraviesa mucho y siempre quiero preguntar. ¿Viste? Dicen, no sé si es verdad, pero dicen que Bertolt Brecht decía que él escribía para Carlos Marx sentado en la tercera fila. ¿Quién está en tu tercer fila? ¿Hay alguien en tu tercer fila? ¿Hay algo en tu tercer fila? Ay, desde, desde la dirección, ay, me estoy emocionando. Desde la dirección, Bueno, desde el lugar en donde creas, puede cambiar también desde sí, cada rol. sí, es que cambia, es que cambia. Ujú. Desde la dirección, mi madre, sin lugar a dudas, que es mi espectadora preferida. Ajá. Eh, porque ha visto todo, absolutamente todo lo que hice, pero todo, no se perdió nada y ha visto más de una vez las cosas y, y nada, y me conmueve mucho eso. Eh, y hace ya como 4 o 5 años que no actúo, pero cuando actuaba, qué difícil. Hubo una época que me gustaba pensar que en las funciones había algún chico que me gustaba, que estaba ahí. Pero después, Claro. siendo director, me di cuenta que eso era muy peligroso porque de repente para mí hay como dos, así a grandes rasgos y siendo muy generales, hay como dos maneras de abordar la actuación. Una es mostrarse y la otra es dejarse ver. Y ahora pienso que cuando vuelva a actuar ya no voy a pensar en eso, porque si está el chico que me gusta, si está el Ricky, ponele, nada, bueno, el Ricky ya no porque ya es otra instancia, pero Ya, ponele que ya, ya no esté claro, con el ya Ricky, está. me gusta otro. Si pienso en eso,
Y me voy a empezar a armar, ¿no? Ya no voy, Claro, me va a uno dar pudor despliega, mostrarme. claro, Me claro. va a dar pudor dejarme ver. Y me voy a empezar a mostrar. Y ahí hay algo muy peligroso que se empieza a ejecutar en la actuación, que bajo mi punto de vista no sería lo deseable. Entonces, no sé, cuando vuelva a actuar, cuando vuelva a las tablas, te respondo qué me pasa con la actuación. Con la actuación. Cuando Quizás también actúas, piense en mi madre. claro. Y cuando, y, y cuando sos docente, en el rol docente, ¿cuál es tu... Estoy tratando de pensarlo en los términos menos lineales, pero digo, cuando vos te pones a trabajar con un estudiante, qué es lo que te interesa que le suceda? ¿Qué es lo que te interesa que construya? ¿A dónde te interesa que llegue? Bueno, todo esto que estábamos hablando. Eh, yo al principio le tenía mucho miedo a la docencia, porque era como, pero de verdad mucho miedo, porque era como, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué puedo hacer? Yo no Claro. sé, ¿qué voy a hacer con un grupo? Yo no tengo ninguna certeza. Eh, y de a poco me fui dando seguridades y fui descubriendo un universo que me apasiona. Ajá. Bueno, en una primera instancia hice muchos cursos de pedagogía teatral que me ayudaron mucho, pero la verdadera confianza la fui adquiriendo dando clases. Eh, y bueno, el año pasado con Elvira Bo, que está ahí también, que vi que comentaba, empezamos a dar juntos un taller que se llamaba Los paisajes del deseo, que también hay una alumna ahí, la Tefi, y fue una experiencia sumamente transformadora para mí. Y fue de las experiencias más hermosas que me pasaron en el 2019, encontrarme dando clases con la Elvira, que es una persona que también admiro como artista y como persona y que quiero mucho. Encontrarnos juntos pensando esas clases. Pensando desde el lugar de la escena que a nosotros nos conmueve, y generar ejercicios o pensar en ejercicios con un entrenamiento de la escena. Ah, y Lagos también es verdad, Lagos también fue alumna. Eh, fue muy, aparte lo hicimos en el quinto de Eva, que fue donde nos Sí. conocimos con Elvira. Fue una experiencia muy conmovedora y que me marcó muy fuerte. Más allá que ya había dado clases antes, esa Ujú. experiencia en particular fue muy importante. ¿Y desde qué lugar abordar las clases y la docencia? Desde el mismo lugar que estuvimos hablando de abordar los ensayos. Claro. Eh, eh, Para ver hay quizás qué como, te pasa a vos con esa persona que esté deseosa de adquirir un conocimiento nuevo, más que al revés, ¿no? sí, en realidad a mí me gusta pensarlos de que juntes nos metemos en una, juntes nos Claro, metemos en una y vamos descubriendo. Y yo tengo mis claro. herramientas, pero las personas que asisten al taller también tienen las suyas. Entonces hay un intercambio ahí y un espacio de aprendizaje que se vuelve muy precioso. Claro. Y fue realmente una experiencia muy transformadora. Hablo de esa porque fue la última, eh, y como un espacio de muchas incertidumbres y de muchas preguntas que las vamos tratando de contestar como si se pudieran contestar entre todos. Claro, está Eh, la intención. y, es- y- y realmente fue muy conmovedor. La instancia final, por ejemplo, bueno, ese taller en particular, había personas con experiencia, con bastante experiencia, y personas que no habían hecho teatro nunca. Y con la Elvira fue asumir un riesgo de pensar como, bueno, es un espacio donde esa persona que nunca hizo teatro va a aprender mucho de esta otra que ya hizo, pero también esta que ya hizo seguramente tiene un montón de vicios aprendidos sobre qué cree que es la actuación y demás, como nos pasa a nosotros también, que Sí, seguramente va a aprender mucho de esta otra persona sumamente desprejuiciada que ingresa a la escena. eh,
y que la aborda la actuación desde otro lugar. Y fue algo que Claro. charlamos antes de empezar las clases y fue lo que sucedió. Y de repente, por ejemplo, bueno, está la Tefi ahí comentando que ella nunca había hecho teatro antes y a las cosas a las que llegó desde un lugar sumamente desprejuiciado sobre la escena eran conmovedoras. Qué Igual de lindo eso. conmovedoras que las de el Lauti Ruiz, que ya tiene un montón de bagaje en la escena y que es una bestia actuando. Y hubo ahí una comunión, una retroalimentación entre, o la Agos, por ejemplo, que también, que tiene muchísima experiencia en la escena y que es una bomba. Y hubo ahí una cosa muy preciosa que se generó, que era implanificable y que no tenía que ver con qué conocimientos teníamos la Elvira y yo, sino Claro, que claro. era, nosotros éramos unos habilitantes a que eso suceda. Y en ese intercambio también colaborábamos. Qué bien, qué bien. Guille, bueno, se pasó rapidísimo, me encanta, podríamos estar otra hora más. Quisiera preguntarte, eh, por supuesto, me gustaría hablar de cada una de tus obras, pero estaríamos muchísimo, pero quisiera que contaras algo brevemente sobre tres espectáculos, Sensación Cuarteto, La Niña que fue Cirano y Nunca Nunca nadie nadie murió murió. de amor excepto alguien alguna vez. Que yo te voy a contar Oh, algo. Fui a sí. verla con un amigo, terminó la función y dijimos, permiso, me voy a inscribir a medicina. Lo inventamos porque era, yo decía, yo decía era una cosa que para mí estaba en, no sé, fue muy fuerte. Nada, lo que quieras contar acerca de esos tres proyectos, desde el lugar que quieras contar también. Bueno, qué difícil hacer una síntesis. Bueno, de la niña ya hablé un poco. Sí. Eh, para mí la niña, bueno, todas fueron un antes y un después, pero la niña bueno, fue mi trabajo final, con eso me recibí, pero además de eso fue asumir un riesgo muy grande sobre algo que nunca había hecho, que era teatro para las infancias, para jóvenes audiencias. Eh, Ese proceso me atraviesa por muchos lugares que no podía sintetizarlo. Eh, Surgió desde, voy a hacer el intento, espero que me salga. Surgió desde bueno, para los que no saben, pero bueno, los que están acá lo saben. Es una obra que abordaba temas y problemáticas tabú en la escena para niñas, específicamente la disidencia sexual y las problemáticas de género. Entonces, para mí era una obra que era muy importante pensar mi propia infancia, todos esos lugares invisibilizados que no se me permitieron ver eh, y que, y que hubiese sido muy importante para mí saber que habían otras formas de existir en este mundo. Ujú. Eh, Síntesis La Niña antes que llore. Síntesis 2 Sensación Cuarteto. Sensación Cuarteto pasó por varias instancias. Estaba ahí también la Dani Enet, que fue la actriz que hicimos de la versión de Sensación Cuarteto en Buenos Aires, que ese fue como el primer encuentro con esa apuesta, que hicimos una apuesta de la cual yo me siento muy orgulloso, que también estaba la Dani Maluf en las luces, que está mal que lo diga yo, pero tampoco está tan mal porque estaban las chicas, era preciosa, y nos conmovía mucho hacerla. Hicimos un par de funciones acá en Villa Allende y después la obra hizo su vida en Buenos Aires. eh, y, y después, cuando Belén Pistone, que ya la había estrenado en Córdoba, vio nuestra apuesta, le interesó que yo la dirigiera a ella en una nueva versión, que fue, ella ya la había hecho, esta era como una tercera, que no fuera la de ella, que no fuera la que yo hice con la Dani, sino que fuera una tercera. La Dani Anet que está ahí, que es Ubita, es una bestia actuando, la Dani es una bestia. Eh, bueno, y con la Belén fue muy interesante ese proceso porque la Belén me propuso que fuera un proceso de un mes y fue para mí, yo hay algo en los procesos, yo valoro mucho el tiempo, para mí, en mi caso, el tiempo es fundamental para que vayan digo, el tiempo es necesario para establecer estos encuentros. Uno
puede planificar qué es lo que va a suceder con una obra si se posiciona en ese lugar. Y la Belén me dijo, Claro. mira, la quiero estrenar en un mes. Y yo no le podía decir que no a la Belén porque la adoro y porque me parece una bestia actuando, y le dije, bueno, dale, probemos. Eh, y, y bueno, y llegamos a una obra que después se fue completando con las funciones, que después se incorporó la Lore Jiménez, que le terminó de dar una vuelta de rosca a la apuesta que para mí era lo que le faltaba. La Lore cantaba, bueno, la Lore es la hija de la Mona. Hago esta aclaración por la que hay gente que no lo sabe. Entonces, y la Lore es cantante de cuarteto, además. Además, Claro. no, primero es cantante de cuarteto y después la hija de la Mona. Entonces, le daba al espectáculo una vuelta de rosca preciosa, porque era la voz de las mujeres en el cuarteto, y era ella. Entonces, eso fue maravilloso. Y sobre Nunca Nadie, también. Estoy haciendo así, pero bueno, el tiempo es tirano en los vivos de En la Instagram. televisión es así. Y Nunca Nadie fue una experiencia de muchísimo, de muchísimo aprendizaje muy profundo. Partiendo de la base, yo venía acostumbrado a trabajar, por ejemplo, ya planteando esto, con personas cercanas a mi generación. Entonces Claro. había un cierto lenguaje en común que manejábamos, que, y también una formación similar, que había ciertas cosas que fluían solas de alguna manera. Y de repente trabajar con la Chacha Alvarado y con la Dani Ferreira, que también son dos bombas de la escena, y que tienen otro recorrido y que pertenecen a otra generación, sobre todo la Chacha, que no tiene un recorrido en la universidad, sino que ya su formación fue sobre todo en la cochera y de manera independiente, fue trabajar ese entre de manera muchísimo más profunda, porque yo no me iba a imponer con mis procedimientos, si es que tengo, o con mis maneras de entender la escena por sobre ellas. Las fuimos encontrando entre el estrés, y eso nos llevó tiempo, nos llevó momentos de tensión, pero también nos llevó muchísimo, muchísimo placer y muchísimo amor y muchísimo aprendizaje de todas las partes. Eh, Claro. y creo que eso en la obra de alguna manera se traduce. Se Sin traduce, duda. se traduce esa disidencia que hay, porque no fue imponer ningún pensamiento sobre qué es la actuación, qué es la escena sobre el otro, sino que fue encontrarnos en esa tensión. Y desde esa tensión fue saliendo la escena, y yo a la Chacha y a la Dani las quiero muchísimo. Bueno, después se sumó el Pablo César en la música, la Estefanía Llenaro en las luces. Bueno, obviamente, como en todas las otras obras, el cruce se fue complejizando y se fue haciendo cada vez más precioso y rico y complejo, y, y terminó en la obra que fue, que es y que seguirá siendo cuando Por pase todo favor, esto, que queremos por favor. mucho y que nos da muchas satisfacciones Guille, también. mira, me estaba olvidando de una cosita, así, pero Sí. también, en el timing televisivo, tu paso por la Liga Instantánea. Ah, eh, ay, la Sony. Abrazo, Sony. Te quiero mucho. El paso por la liga instantánea. La liga instantánea fue. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 6 minutos, 5 minutos. ¡Ah, la mierda! Bueno, pasa que es por muchas cosas para decir ahí. Fue como la primera experiencia nuestra. En escena por fuera de los talleres, Claro. y fue alucinante para nosotros en ese momento. De repente estábamos a una semana de tener el estreno, y de repente salió una nota en el diario, no estaba nuestra foto. Y ahora es como, pero en ese momento fue como que, o sea, yo tenía 16 años, pero no eso, o sea, a mí verdaderamente ese tipo de cosas no me conmueven, pero sí o sea, las notas,
pero en ese momento me conmovió pensar que Claro, con 16 años a alguien le importaba lo que yo estaba haciendo, lo que estábamos haciendo con las chicas, con Sonia, con Leo, en María Castaña, a alguien le importaba. Y eso es precioso. Y de ahí en más, nada, nos divertíamos un montón. Era un espectáculo de improvisaciones en donde nosotros también improvisábamos. Teníamos un montón de bueno, habían grupos que competían, pero nosotros preparábamos pequeños sketch, por llamarlos de alguna manera, que ensayábamos, nada, 15 minutos, y después claro. los llevábamos a escena, y era muchísima diversión y muchísimo vértigo, que en ese momento de la adolescencia nos venía como anillo al dedo, y estábamos tocando el cielo con las manos, Claro, claro, porque claro. era un éxtasis precioso, precioso, que lo hacíamos en su momento en la Santa Rosa, Claro. allá lejos y hace tiempo. Ahí pone, éramos unos niños, el gibré en la piel. Pone Sí, algo. el libre. Che, Guille, nada, muchísimas gracias por esta charla, por tus palabras, por tu humildad y por tu predisposición de siempre. Bueno, nada, más allá de todo lo que contaste, también le contamos a la gente que vos también has sido jurado y docente del Festival Vamos que Venimos. Ojalá que puedas seguir Oh, estando también en las próximas ediciones. Nada, el hermoso cierre es festival, tuyo. hermoso. El cierre es tuyo. Lo que quieras Primero decir. quiero decir, el festival Vamos que venimos no solo es hermoso, sino que también es necesario que haya un espacio en Córdoba donde se piense a la adolescencia, así que larga vida a ese festival, porque es sumamente emocionante. Y nada, Agus, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionado de verdad, y gracias por esas preguntas tan elaboradas, tan preciosas. Y bueno, espero que pronto nos encontremos en las salas y que nos Ojalá, encontremos también en María Castaña. Nada, que empiecen las funciones, los ensayos, los encuentros de nuevo. ojalá, ojalá. Guille, te quiero, gracias, te admiro y ojalá que sigas vos también porque también es necesario para todos los que habitamos el teatro un poquito y para la sociedad en general es necesario lo que vos haces. Te mando un abrazo Oh, grande. abrazo grande. Muchas gracias, Chau Agus. a todos. Chau, chau.